Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto en saludarles. Igualmente, Lecta, Igualmente, buenas tardes. licenciada. Solo los voy a molestar unos minutitos y podemos activar la cámara. Por favor. Los que puedan ahí hacerlo. Si no, no los veo. Cuéntenme qué contrato fue el último que vimos. ¿El de hospedaje? ¿Será, Robin? Ah, no, perdón. El de fideicomiso, si no estoy mal, licenciado. No está mal, Roberto. Ese fue el que vimos. Encontramos que el fideicomiso es un contrato típico mercantil, ¿verdad? ¿Qué elementos personales dijimos que tiene ese contrato? El fideicomitente, el fideusuario y el fideicomisario. A ver, Roberto, dijo fideicomitente, ¿sí? Así es. ¿El siguiente? El fideusuario. Fiduciario. Ah, sí. Exacto. A ver, Roberto, ¿cuál? El fiduciario. Fiduciario. El fiduciario. ¿Y luego Exacto. del fiduciario? El fideicomisario. El fideicomisario. ¿Quién es el fideicomitente? A ver, ¿quién nos dice? Es el propietario de los bienes, derechos y acciones que pone a disposición del fiduciario los bienes por un periodo de tiempo. Para que él cumpla los fines del fideicomiso. Muy bien. ¿Quién es el fiduciario, Roberto? El banco o las instituciones financieras, licenciado. Muy bien, es el banco, ¿verdad? Es la entidad de crédito
que está autorizada por la Junta Monetaria, ¿verdad? Y ya los bancos del sistema sin otra autorización, ellos ya pueden ser fiduciarios. ¿Y el fiduciario y el fideicomisario quién es? El beneficiario. Es el beneficiario de las acciones del fiduciario, licenciado. La persona Es que el recibe los beneficios o beneficiario. rendimientos del fideicomiso. A ver, no le oigo. La persona que recibe los beneficios o rendimientos del fideicomiso. Muy bien, va a ser la persona que se beneficie con los resultados positivos que se obtengan del fideicomiso. Muy bien. Entonces ahí tenemos los 3 elementos personales. ¿Cuáles son los elementos reales, dijimos? El patrimonio fideicometido y los honorarios. El patrimonio fideicometido y los honorarios. ¿En qué consiste el patrimonio fideicometido? A ver, ¿quién se recuerda? Todo eso lo vimos en clase, solo es un repaso para que con este frío ustedes entren en calorcito. ¿Es la sustitución del fideicomitente, licenciado? ¿Será que se sustituye el fideicomitente ahí? Son los bienes, derechos o acciones que se meten al fideicomiso. Que se someten a fideicomiso. Que se someten. Muy bien, Daniel, ¿por qué no deja que lo veamos? Es que no tengo cámara, licenciada, estoy en una computadora de escritorio en el trabajo todavía. Ah, bueno. Entonces tenemos ahí que esos bienes que son del fideicomitente y de los que él transmite la titularidad, van a ir a formar esos derechos, esas acciones, lo que él tenga que someta en fideicomiso, van a ir a formar un patrimonio autónomo separado de su patrimonio general de bienes que él tiene, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese elemento real. ¿Cuál era el otro, Daniel, que nos decía que es elemento real también? Los honorarios. Los honorarios. ¿Quién gana o los honorarios? ¿Quién recibe los honorarios por el trabajo que realiza? El fiduciario. El fiduciario, muy bien. Entonces, ahí tenemos al patrimonio fideicometido, que son todos los bienes que forman un patrimonio autónomo separado del patrimonio del fideicomitente, quien es el que transmite la titularidad de esos bienes que se someten a patrimonio autónomo para que se realicen todos los actos necesarios para el logro de los fines de ese fideicomiso. Y el elemento formal, ¿cuál dijimos que era, Irma Judith? Active su micrófono. Sí, el elemento formal va a ser la escritura pública. Va a ser ya sea el contrato o el testamento. Muy bien. Encontramos entonces que el elemento formal no es solo la escritura contentiva del fideicomiso, del contrato o del testamento, como bien dice Irma Judith, sino que va a ser todo requisito, todo requerimiento, toda solemnidad requerida para constituir el fideicomiso, de manera tal que cumpliendo todos esos requisitos o requerimientos, el fideicomiso nazca a la vida jurídica, el contrato en este caso pues tome la forma de vida y sea válido y eficaz, ¿verdad? Entonces, todos esos requisitos, todos esos requerimientos, todas esas solemnidades que la ley exige, que van a quedar contenidas en la escritura constitutiva del contrato de fideicomiso, van a dar como resultado el elemento formal de ese contrato. ¿Estamos? Si hay algo que todavía no les queda claro, no recuerdan, ustedes me dicen.
encontramos entonces que ahí tenemos los elementos. ¿Qué características tiene ese contrato? Quiero ver si ya aprendieron a estudiar esos contratos. Es típico bilateral, oneroso, consensual y es formal, porque es solemne. Muy bien. Es formal, es principal, es oneroso, ahí hay honorarios. Es bilateral, porque tenemos ahí al fideicomitente, tenemos al fiduciario que tienen derechos y obligaciones recíprocos. Es típico porque está contenido en la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la excepción en el elemento formal del contrato de fideicomiso? Que puede ser por un documento privado. ¿En dónde encontramos esa? ¿Cuál fideicomiso podemos constituir en documento privado y cuál es el fundamento legal? Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores. Muy bien, Cindy. Tenemos ahí en el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, en el párrafo 3º, que se establece que el fideicomiso de inversión, vean que es solo el de inversión, no hay otro que pueda constituirse en documento privado. Se podrá constituir en documento privado solo el fideicomiso de inversión. ¿Estamos? ¿Qué modalidades, tipos o clases de fideicomiso o de contratos de fideicomiso dijimos que establece la ley? De fideicomisos más que todo. Administración, garantía e inversión. Muy bien. El contrato de administración en donde el patrimonio se somete a fideicomiso para que el fiduciario administre los bienes, derechos y obligaciones del titular de ese beneficio, ¿verdad? Que puede ser el mismo, yo creo que eso no lo habíamos dicho, ¿o sí? El fideicomitente puede ser en el mismo fideicomiso, fideicomisario. Eso anótenlo por ahí o subrayenlo si lo encuentran en su ley. A diferencia del fiduciario, el fiduciario no puede ser fideicomisario en el fideicomiso del que sea fiduciario. Un juego de palabras que confunde. El fiduciario no puede ser, tiene prohibido ser fideicomisario en cualquier fideicomiso que esté constituido como fiduciario. ¿Me explico con esa parte? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, el fideicomitente, Irma, puede ser fideicomisario a su vez. Es decir, que él somete bienes, derechos, acciones en fideicomiso y puede ser fideicomisario de ese fideicomiso. Es decir, puede ser beneficiario él con esos sus bienes. Lo que ocurre es que no va a querer realizar la administración ni la garantía con esos bienes, ni la inversión con esos bienes. Para evitarse él esas actividades, somete su patrimonio o la cantidad de patrimonio que él quiera en fideicomiso, que se lo administre el banco, que haga las inversiones el banco y que los beneficios se los traslade a él, al fideicomitente. Pero ¿cómo se los va a trasladar? Constituyéndose en ese fideicomiso como fideicomisario también. Entonces va a haber una dualidad. Se llama confusión también la figura.
en donde se confunde la figura del fideicomitente con la figura del fideicomisario. Ambas son la misma persona, ¿sí? A diferencia del fiduciario, solo termino en esto, César. A diferencia del fiduciario, el fiduciario no puede ser fideicomisario en ningún fideicomiso en donde él comparezca como fiduciario. O sea, el fideicomitente sí puede ser fideicomisario en cualquiera de los fideicomisos que aparezca como fideicomitente, pero el fiduciario no puede ser fideicomisario en ningún fideicomiso donde él comparezca como fiduciario. La ley lo establece claramente. ¿Y por qué la prohibición? Porque habría conflicto de intereses. Es eso, ¿verdad? En cambio, el fideicomitente puede ser fideicomisario porque él no está realizando las actividades que dan esos resultados en el fideicomiso, pero son sus bienes, son sus derechos, entonces él puede recibir esos beneficios. Esa es la gran razón. Sí, César. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con lo que está explicando, pudiera suceder que una persona que disponga de mucho dinero, digamos, y él quiera producir ganancia, digámoslo, puede colocar eso entonces en esa figura en un banco. El banco pues lo invierte y él pues solo se preocupa en recibir los beneficios y obviamente pagarle al banco como los honorarios. Los honorarios, como pagarle a un profesional que está trabajando por él, ¿verdad, Lee? Así es, perfectamente así es. Sí, Daniel Osvaldo. Licenciada, en base a lo que decía el compañero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el fiduciario, yo tengo una empresa próspera, por ejemplo, y se la otorgo a un banco para que él la administre en calidad de fiduciario? ¿Qué pasaría si el banco no la administra bien y la hace quebrar? En ese caso, usted tiene que estar informado. Ellos deben de informar diariamente a los interesados, en este caso, como me lo está planteando con un fideicomiso con recursos privados, entonces se le tiene que estar informando de las cuentas y de los movimientos financieros al fideicomitente y especialmente al fideicomisario. Gracias, licenciado. Entonces, de manera tal que se lleve ese control para no llegar a ese momento, ¿verdad? Y no obstante eso, igualmente hay un procedimiento de extinción del fideicomiso. Entonces ahí podría el interesado, en este caso a lo mejor el fideicomisario, a lo mejor el fideicomitente, hacer el planteamiento de la imposibilidad de que continúe el fiduciario administrando o invirtiendo sus bienes y que se dé por extinguido por esa razón, porque el fiduciario ya no puede invertir o ya no puede administrarlo de la mejor manera. Esa es una causal que puede invocar el interesado para no llegar hasta ahí. Y también uno pone a disposición del banco en negocios a los que ellos se dedican, ¿verdad? Porque en el caso que menciona el compañero, ponerle un negocio de una empresa, eso no es el fuerte de ellos y creo que no pudiera funcionar mucho. El fuerte de ellos es la colocación de créditos, ¿verdad? Sí, los productos financieros son diversos. Ya más adelante ustedes van a encontrar, por ejemplo, que a veces hay empresas, hay sociedades con medidas de salvataje, se llama, en donde, por ejemplo, en un factoraje, en un contrato de factoraje, la empresa o la sociedad o la persona individual, quien fuera, no está teniendo los resultados suficientemente buenos de como ha sido en el mercado siempre,
y entonces se agencia de un contrato de factoraje en donde ahí lo que hace es delegarle al banco en este caso, ya veremos adelante esos elementos. Y el banco se encarga de esa administración. En ese caso, por ejemplo, es algo que está fundamentado en facturas, por eso se llama factoraje. Pero resulta ser que a usted no le pagan, resulta ser que usted no puede ejecutarlas, resulta ser de que el capital no regresa a su empresa. Entonces se hace a través de contratos de factoraje. En el contrato de factoraje se le paga a usted un porcentual negociado con la empresa, en donde el banco, por ejemplo, si realiza ese contrato de factoraje, pues se hace cargo del cobro de las facturas de manera tal que la empresa tenga inyección de capital nuevamente. Entonces, ese factoraje obviamente se le da de la empresa al banco a un precio, el banco lo negocia con la empresa y posteriormente, los molesto por ahí, alguien tiene su... César, creo yo. Encontramos entonces que ahí, por ejemplo, no es el giro ordinario de los bancos el tratar con las facturas, por ejemplo, el cobro de las facturas, pero cuando se realiza un contrato de factoraje, pues se lo hace, ¿verdad? Entonces le pongo este símil porque en fideicomisos puede pasar algo similar, no con facturas, sino con el giro ordinario de las empresas. Si eso está cercano al giro ordinario de las actividades del banco que tiene relación con sus productos financieros, perfectamente se puede hacer. Y si el banco está interesado en ese fideicomiso, porque en ese caso tal vez no sería tanto el giro ordinario de actividades diferentes, sino sería a qué se dedica, a qué está enfocado los fines de ese fideicomiso. Entonces, el fideicomiso per se va a ser siempre administrado, invertido por un banco, ¿verdad? Entonces, ¿hay experiencia bancaria? Sí, de hecho, los bancos tienen un departamento específico que se llama así, el departamento de fideicomisos, ¿verdad? Entonces, se mira solo fideicomisos. Si habláramos de recursos públicos, si ustedes van, por ejemplo, a la Contraloría General de Cuentas, ahí hay un departamento de fideicomisos también. Si van al Ministerio de Finanzas Públicas, ahí hay también el Departamento de Crédito Público, en donde se administra totalmente la información de los fideicomisos con recursos públicos. O sea, sí hay esa expertise, diríamos, César, para efecto de administrar o invertir en los fideicomisos, ¿verdad? Estamos hablando de las modalidades, decíamos, ¿verdad? Ejemplos. Ya Daniel nos daba uno, en donde alguien no quiere administrar sus bienes, pero quiere que les provoque rentabilidad. Pues lo somete en fideicomiso y en lugar de hacer él propiamente la administración o la inversión de sus bienes, pues lo realiza el banco como fiduciario. Ese es un ejemplo. Si estuviéramos viendo a título tal vez personal, resulta ser que ustedes se quieren desentender de la educación de sus hijos desde kinder, preprimaria, preparatoria, preprimaria, primaria, toda la elemental, digamos, el área de la educación básica y diversificada y después de nivel superior, pues ustedes pueden someter también su capital, podríamos decir que ustedes van a destinar para la educación de sus hijos en un fideicomiso y que no sean ustedes los que van a administrar ese fondo, sino que va a ser un banco, ¿verdad? Entonces dejan ahí garantizada la educación de sus hijos. Ese podría ser otro ejemplo de fideicomisos, igual que hablábamos en clase presencial, ¿verdad? De la producción de la caña, por ejemplo, para darles
darles créditos a los pequeños y medianos agricultores, el café, el cardamomo. Hay cantidad de fideicomisos, esos son reales, en donde el fin es otorgarle crédito a los pequeños y medianos agricultores para que realicen sus actividades agrícolas, que es el expertise que ellos tienen a través de esa entrega de capital, que va a dar un beneficio porque las tasas van a ser más blandas, o sea, van a ser menores y van a tener mayores beneficios para que puedan ellos generar producción para la industria y después para el comercio, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de ese contrato. Las causales por las que se extingue, pues las tenemos ahí, ¿verdad? Las tenemos en la ley. Y finalmente tenemos que está ahí el plazo, ¿verdad? ¿Cuál fue el plazo que dijimos que establece la ley? 25 años. 25 años. 25 años el plazo máximo. Es decir, que el plazo puede ser cualquiera hasta 25 años, ¿verdad? Si se van a crear certificados fiduciarios, que son los que se crean de un fideicomiso de inversión, pues igualmente van a tener el plazo del contrato de fideicomiso. Puede ser menor, puede ser igual, nunca mayor. Ese plazo de 25 años puede ser prorrogable. Finalmente dijimos que la excepción a la regla es que hay fideicomisos con plazo indefinido. ¿Se recuerdan que hablamos de ese plazo indefinido? ¿Sí o no? Sí, Licta. Entonces ahí estaríamos y finalmente que ustedes revisen nuevamente sus causas de extinción. Se había quedado una tarea, ¿se recuerdan que ustedes entregaron de las operaciones de crédito? Las operaciones de crédito específicamente, ¿por qué se caracterizan? Porque todas contienen un préstamo. Todas las operaciones de crédito contienen un préstamo. Crédito no es de dar prestado, de dar los préstamos, sino crédito viene de credibilidad. Se origina de la etimología credere, que quiere decir confianza. Si yo a usted le doy crédito, no es que le doy dinero. Le doy crédito quiere decir le doy mi confianza porque creo en usted. Porque es una persona que tiene ciertas calidades, que llena ciertos requisitos y que finalmente es una persona que cumple sus compromisos adquiridos. Entonces, cuando usted cumple con los compromisos que adquiere, pues resulta ser que se hace acreedor a la credibilidad y a la confianza de los demás, ¿verdad? Donde usted se realiza, donde usted desarrolla sus actividades. ¿Cuáles son las operaciones de crédito? A ver, eso ya lo trabajaron ustedes. ¿Cuáles son las operaciones de crédito? Apertura de crédito. Estoy esperando. La apertura de crédito. La apertura de crédito, muy bien. El descuento. El descuento, muy bien. El factoraje, muy bien. La cuenta corriente. La cuenta corriente. El reporto. El reporto. La carta orden de crédito. La tarjeta de crédito. Y el crédito documentario. Entonces, ahí tenemos operaciones de crédito. ¿Qué tiene incorporada una operación de crédito? Pues un crédito, un préstamo, ¿verdad?
Encontramos entonces que esas son las operaciones de crédito. Tenemos ahí inmerso en cada operación de crédito un préstamo, ¿verdad? ¿Qué contiene la apertura de crédito? Pues se abre una cuenta de préstamo, ¿verdad? El descuento igualmente hay un crédito que se negocia de manera tal que se obtenga rentabilidad tanto para una persona como para la otra de los elementos de ese contrato de descuento, ¿verdad? Encontramos en la cuenta corriente igualmente un préstamo. En el reporto, un préstamo que está sustentado en títulos de crédito. Yo entrego los títulos de crédito. Los títulos de crédito son representativos de dinero o de mercaderías y con base en ese soporte incorporado en los títulos, pues me van a dar el préstamo. Eso es reporto. Cartas o órdenes de crédito. Las cartas comunes que ustedes conocen, con la diferencia que ahí se ordena un préstamo para persona determinada por parte de alguien en particular, o alguien individual o jurídico. En este caso son jurídicas las personas, ¿verdad? La tarjeta de crédito. ¿Qué contiene la tarjeta de crédito? Un crédito para el tarjetaviente, ¿verdad? Que se la da el comerciante y que la va a respaldar, pues obviamente esa persona con quien el comerciante tiene relaciones para la aceptación y recepción de la tarjeta de crédito como forma de pago. Entonces, ahí tenemos un crédito. El crédito documentario, pues es también otro préstamo que a través de documentos se sustenta la garantía para tener un crédito, un préstamo. Y entonces ahí estamos frente a las operaciones de crédito. En las cuestiones generales de las operaciones de crédito, ¿qué podemos nosotros decir? En principio, pues podemos decir que son contentivas de crédito. Son contentivas de crédito y obviamente bajo ese nombre de operaciones de crédito, que es como está contenido en el Código de Comercio, pues todas estas que mencionamos, la apertura de crédito, el reporto, el descuento, la tarjeta de crédito, la carta orden de crédito, el crédito documentario y demás, son ese contenido de operaciones que se realizan en donde lo que las hace operaciones de crédito, pues es tener incorporado un crédito. Eso es lo que las hace operaciones de crédito, que tenemos ahí inmerso, tienen en común todas estas operaciones, pues el tener un crédito. Y ese crédito obviamente va a tener lo que ustedes conocen comúnmente como esencia, el concepto jurídico del crédito propiamente y esas operaciones que se realizan, ¿verdad? Por ejemplo, cómo funciona el descuento, ¿verdad? El crédito es el que está contenido en las facturas, por ejemplo, pero la operación es esa negociación que se realiza para obtener el efectivo que establecen esas facturas en el caso del descuento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros ese concepto jurídico de crédito y ese concepto jurídico de operación, porque son operaciones de crédito, ¿verdad? Entonces se hacen ciertas negociaciones, ciertas acciones que dan como resultado la negociación que llega al feliz término del otorgamiento de un crédito. A eso se refiere
el concepto de operación de crédito. ¿Y cuáles son las operaciones de crédito? Las que ya mencionamos. ¿Cuántas son las operaciones de crédito? Las que ustedes ya trabajaron en su tarea. Entonces, ahí tenemos que se condensa la operación de crédito, que tiene un sentido económico, pero que a su vez también tiene un sentido jurídico, porque en principio, ¿para qué es que el comerciante va a solicitar y va a otorgar? Porque uno solicita y el otro otorga, pero usualmente ambos son comerciantes individuales o comerciantes jurídicos. Encontramos entonces que obviamente se da la negociación, que es la operación, para que se otorgue el crédito. Otorgado este crédito, obviamente, tiene una disposición económica el comerciante solicitante y va a realizar las actividades económicas para las cuales se está solicitando esa operación de crédito para que finalmente le pueda inyectar ese capital a su empresa, a su sociedad, a su actividad económica, a su actividad comercial, para que en perspectiva se tenga la producción de mercaderías, la realización de actos de comercio, prestación de servicios puede ser también, y finalmente se lleven al mercado, ¿verdad? Esas mercancías que la industria va a obtener a través de esas operaciones de crédito para transformar materias primas que le van a dar como resultado mercancías, y que luego de tenerlas en la industria ya como mercancías, en la industria se da la transformación de la materia prima. ¿En qué se transforma la materia prima a través de estas operaciones de crédito? Pues se transforman en mercancías. Y ya a lo mejor usted solicita una operación para comprar materias primas, transforma las materias primas, viene como resultado en la industria ya la mercancía y se colocan al mercado. Todo esto tiene un vínculo económico que ya lo estamos viendo, que es el dinero, el capital, y por el otro lado, pues encontramos que se tiene en perspectiva esa relación económico-jurídica, porque se da el crédito desde la perspectiva de ese acreditante que va a permitir ese contrato de operación de crédito para que finalmente se produzca esa mercancía en la transformación de la materia prima a través de la concesión de esos créditos establecidos como operaciones de crédito. Operaciones son todas las negociaciones previas y pueden ser posteriores porque hay cierre de los contratos, y el crédito propiamente dicho en estas operaciones de crédito pues ya es la concesión del crédito, y que va a haber obviamente una parte deudora que acepta ese capital con la obligación de devolverlo y de abonar intereses, devolviendo ese crédito y esos intereses en la forma, en el tiempo, en el modo que han sido pactados entre el deudor y su acreditante o concesionario del crédito. Encontramos entonces a su vez que se da esa relación entre dos personas, ya sean individual o jurídica, la solicitante o deudora, y por el otro lado, casi siempre las operaciones de crédito se dan en el sistema bancario. Entonces va a ser una persona jurídica que va a estar otorgando esos créditos, como es el banco. Entonces, ¿qué es el banco? Pues es una sociedad anónima especial
que su giro ordinario, pues como bien lo decía César, es la colocación del capital para que produzca intereses y su devolución como tal. Entonces, la devolución del capital, pero la generación de intereses. Entonces, esto es entre el acreedor y el deudor, en donde obviamente va a haber una partida que va a estar registrando las operaciones de crédito, entiéndase esa, una cuenta corriente, un reporto, un crédito documentario, un factoraje, un descuento, especialmente el descuento, ¿verdad? Entonces, ahí está toda la operación de crédito. La operación de crédito, pues obviamente es un negocio jurídico, como ustedes pueden verlo, en que el crédito existe incorporado en cada una de estas operaciones que ya enumeramos. En la mayoría de casos, obviamente, son contratos de crédito. Ya vimos cuáles son esos contratos de crédito. Y la operación de crédito, obviamente, es ese negocio jurídico que se realiza, que es principal, que es bilateral, que es oneroso, que es típico y que está contenido en el contrato. Entonces, la operación de crédito en el sentido estricto, ¿qué es? Es un negocio jurídico en el que el crédito existe dentro de esa operación de crédito y obviamente se va a materializar en un contrato de crédito. Entonces ahí tenemos la definición de nuestro contrato de crédito, ¿verdad? De las operaciones de crédito en general. Encontramos así que las operaciones de crédito pues tienen ese esquema típico del negocio jurídico bilateral. Entonces, ese negocio jurídico bilateral, que es el contrato de operaciones de crédito, porque todavía estoy hablando de general, está contenido en el contrato, ¿verdad? Esa apertura de crédito, ese reporto, ese crédito documentario, esa cuenta corriente, ¿dónde está contenida? Pues está contenida en el contrato, está contenida en ese contrato. Entonces hay bilateralidad porque hay un deudor y hay un acreedor, por ejemplo. Entonces tenemos en principio que está la apertura de crédito. ¿En qué consiste la apertura de crédito? Pues la apertura de crédito, si ustedes van a su código y ahí tenemos, díganme de dónde a dónde tenemos operaciones de crédito en nuestro código. ¿Alguien me lo puede decir? Del artículo 718 al 728. Del 718 al 728, ¿es así? Tenemos... ¿Sí? No, es que usted preguntó operaciones de crédito y operaciones de crédito en general son del 718 al 765. Ahora, si hablamos de apertura de créditos, no, de apertura, ahorita de apertura. Okay. Perfecto. Sí, 718 al 728. Entonces, ahí vamos a encontrar la apertura de crédito. Encontramos entonces, por ejemplo, a partir del 718, el contrato de apertura de crédito consiste en que el acreditante es la persona que se obliga, ¿verdad? Acreditante o deudor, también lo llama la ley, la doctrina. Encontramos que el acreditante o acreedor. Entonces, tenemos al acreditante, les había dicho, y tenemos al deudor, para que nos hagamos a la idea, pero más fácil se los pongo así. El acreditante también recibe el nombre de acreedor, por eso se llama acreditante, porque acredita en la cuenta del deudor el monto de la apertura de crédito.
Entonces tenemos que por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del deudor, que es el acreditado. Encontramos a su vez que también puede ser que va el acreditante a contraer obligaciones por cuenta del acreditado. Por ejemplo, ¿cuál sería en este caso para que vayamos entendiendo la definición? Que el acreditado adquiere materia prima por un monto de capital X. Entonces, el acreditante se obliga a pagar ese monto por concepto de adquisición de materia prima por parte del acreditado y en ese caso debe cumplir con el pago de la materia prima solicitada por el acreditado. Encontramos entonces que o le da una cantidad en disposición el acreditante al acreditado, o sea, el acreedor al deudor, o se obliga a cumplir obligaciones contraídas por parte del acreditado, quien a su vez está obligado a restituir esas sumas de dinero de que va a proveer el acreditante, ya sea en forma directa al acreditado, o sea, acreedor a deudor, o las obligaciones cumplidas por el acreditante a un tercero en nombre del acreditado o deudor. Entonces ahí el acreditado debe restituir las sumas de que ha pagado el acreditante para que al pagar estas sumas solvente el crédito y no solo cantidades pagaderas por cuenta del acreditado que va a cumplir el acreditante y que luego debe devolver el acreditado al acreditante o al acreedor, sino pagar gastos, pagar comisiones, pagar intereses que resulten a su cargo de esa negociación, de esa operación de crédito que se llama apertura de crédito. Entonces ahí tenemos que el artículo 718 pues establece ese contrato de apertura de crédito en donde el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a cumplir, a contraer y cumplir obligaciones por cuenta del acreditado. Y el acreditado a su vez se obliga a restituir esas sumas de dinero de que él va a disponer o de que le va a proveer el acreditante y las mismas pues deben ser pagaderas, ¿verdad? Y no solo en el capital, sino pagar gastos de administración, pagar gastos de pagar comisiones por administración también y además obviamente, los intereses que resulten por esas operaciones de crédito. Encontramos a su vez que este contrato tiene elementos personales, elementos reales y elementos formales. En el caso de los elementos personales, ya dijimos el acreditante y el acreditado. ¿Quién es el acreditante para que a ustedes les sea menos difícil aprender? El acreditante es el acreedor en esta operación de crédito y el acreditado es el deudor en esa operación de crédito que se denomina apertura de crédito. Encontramos nosotros entonces que ahí tenemos el elemento personal, o sea, los elementos personales o intersubjetivos del contrato. ¿Cuál es ese elemento real? El elemento real del contrato viene a ser esa cantidad de dinero que el acreditante pone a disposición del acreditado o
esas obligaciones que contrae por cuenta del acreditado y que deberá restituir esas sumas de dinero con las que cumple las obligaciones el acreditado. El acreditante debe recibirlas por parte del acreditado para que ahí se resuelva el contrato. Entonces tenemos como elemento real, ya sea ese dinero, que ese capital o esa cantidad de dinero, esa suma de dinero que el acreditante pone a disposición del acreditado, o ya sea esa cantidad de dinero que le representa al acreditante, contraer obligaciones por cuenta del acreditado que debe de cumplir. Y entonces al obligarse el acreditante, en este caso sería el banco, a cumplir con esas obligaciones, pues también tiene el derecho de que el acreditado le devuelva ese capital que le ha dado a su disposición al acreditado, ya sea en forma de la cantidad de capital que le dio a su disposición o ya sea la cantidad de dinero que significó cumplir con las obligaciones contraídas en nombre del acreditado. El acreditado está, repito, obligado a devolver esa cantidad de dinero que puso a su disposición el acreditante o a devolver la cantidad de dinero que significó contraer las obligaciones el acreditante en nombre del acreditado. ¿Va a devolver solo esa cantidad? No. Va a devolver la cantidad de dinero que significó cumplir con esas obligaciones o haber recibido esa suma de dinero, y aparte que deben de ser pagaderas por cuenta del acreditado, también debe pagar gastos, debe pagar comisiones y debe pagar intereses que resulten de la apertura a crédito, o sea, de esta operación de crédito. Encontramos en las características que el contrato de apertura de crédito es típico porque aparece regulado en la ley. Es nominado porque tiene un nombre, se denomina apertura de crédito, entonces es nominado. Es consensual porque con solo el consentimiento de los contratantes, en este caso de acreditante y acreditado, ya se perfecciona el contrato. Es oneroso porque ya vimos, media un capital, median gastos, median comisiones y median intereses en esa negociación. Entonces es oneroso. Es conmutativo, sí, porque hay derechos y obligaciones recíprocos, ¿verdad? Gravámenes recíprocos en la relación contractual de acreditante y acreditado. ¿Hay bilateralidad? Sí, porque hay reciprocidad en cuanto a acreditante-acreditado. Esa es la negociación. ¿Y es definitivo? Pues obviamente sí, porque se manifiesta la perfección del contrato y se cumple en los términos pactados entre el consentimiento de acreditante y el consentimiento libre del acreditado. Entonces ahí tenemos las características propias de ese contrato de apertura de crédito. Por el otro lado, tenemos los efectos que el contrato produce. Tenemos las obligaciones y los derechos que genera ese contrato de apertura de crédito. ¿Cuáles podríamos mencionar así rápido? En principio, que para el acreditante van a ser obligaciones poner a disposición del acreditado las sumas convenidas o por cuenta del acreditado contraer y cumplir obligaciones pactadas. Esas son obligaciones del acreditante. ¿Las encontramos en la ley? Pues sí, las vamos a encontrar en la ley.
Encontramos eso en la doctrina, más ampliamente la encontramos explicado en la doctrina. Encontramos a su vez que también se da, si fuera el caso, de que debe de cumplirse con la comisión establecida, con los intereses pactados que devengue ese crédito, percibir esos intereses sobre esas cantidades y finalmente pues van a ser pagadas, van a ser hechas efectivas al final del contrato por el acreditado, obviamente, ¿verdad? Pero en principio, todo lo que genere este contrato y el acreditante ponga a disposición la cantidad de dinero o contraiga obligaciones en nombre del acreditado, pues debe cumplirlas el acreditante en principio. Entonces es su obligación, es el efecto que produce para él el contrato. Ahora, ¿qué produce como efecto para el acreditado? Como un derecho, pues disponer, ¿verdad?, de las sumas de el crédito establecido como apertura de crédito, ¿verdad? Entonces puede disponer de ese crédito, ya sea total o parcialmente, dependiendo cómo está pactado y para qué lo necesita el acreditado. Debe, en cuanto a las obligaciones, pues obviamente pagar intereses, pagar comisiones, pagar gastos, todo lo que esté incorporado en ese crédito que está establecido como apertura de crédito. Y finalmente, pues obviamente él debe reintegrar todas las sumas que le hayan sido acreditadas por el acreditante a su cuenta, ¿verdad? Porque hay una apertura de crédito, entonces hay una apertura de cuenta, entonces que está determinada en el monto o que puede ser determinable, hay topes. Entonces, en tanto la necesite el acreditado, pues él tiene el derecho de recibirlas, pero posteriormente tiene la obligación de devolver esas cantidades por concepto de capital, de gastos, de comisiones y de intereses, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a los derechos y las obligaciones. Tiene plazo la apertura de crédito porque todo digamos, en contratación ya dijimos que la forma normal de extinguir los contratos es a través del vencimiento del plazo y luego habrán otras formas que no van a ser normales, ¿verdad? En cuanto al plazo, pues el plazo puede ser indefinido. ¿Por qué aparece un plazo indefinido? Porque si ni directa ni indirectamente se estableció un tiempo para utilizar el crédito, pues entonces cualquiera de las partes en un momento determinado puede darlo por concluido, pero debe notificarlo a la otra parte de forma notarial, es decir, debe mediar un notario para hacer el aviso correspondiente de la persona de la parte contratante que determine dar por vencido ese plazo. ¿Por qué razón? Porque no se estableció un plazo definido. Entonces, no hubo un plazo definido. Entonces, ese es un contrato de plazo indefinido. En tanto y en cuanto una de las partes no decida dar por concluido ese contrato mediante esa denuncia que va a realizar, ese aviso que va a notificar notarialmente a la otra parte, ¿verdad? Puede ser el acreditante, puede ser el acreditado y va a sustentar su razón o la causa por la que da por finalizada la apertura de crédito. Si no se ha fijado un plazo para la devolución de esos capitales y de todas esas obligaciones posteriores, entonces, y no se ha utilizado ese crédito, pero sí han señalado un plazo para el uso de ese crédito, entonces se va a tener entendido que debe hacerse ese uso dentro de un plazo de 3 meses que sigan todavía a la extinción de ese plazo. ¿Por qué?
porque no habían fijado plazo para la devolución, pero sí habían fijado, sí habían señalado un plazo para usar ese crédito. Entonces, el plazo del uso del crédito puede dar como consecuencia un plazo para la entrega del capital y demás, ¿verdad? Gastos, comisiones, intereses. Entonces, esta regla aplica en cuanto se haya establecido un plazo para utilizar ese capital, ¿verdad? Ese crédito. Entonces, ahí tenemos que posterior a ese vencimiento de utilizar este capital, pues deben de mediar 3 meses para dar por vencido el plazo, ¿verdad? Porque ahí no se había establecido plazo para dar por terminado el contrato, pero sí se había establecido un plazo para poder utilizar ese capital, ¿verdad? Ahora bien, si el contrato señala para su cumplimiento, el acreditante puede darlo por terminado de manera anticipada, pues sí puede hacerlo una vez se lo haga saber al acreditado por escrito. Entonces ahí ya no va a estar obligado a hacer más pagos ni a tener más obligaciones porque ya le está avisando por escrito al acreditado que da por finalizado el contrato de apertura de crédito. Obviamente ahí también le va a sustentar por qué razón puede o no continuar con dar por terminado ese contrato de apertura de crédito. Una parte importante de la apertura de crédito es que encontramos que en la apertura de crédito puede darse en 2 modalidades. Puede darse la apertura de crédito en cuenta corriente y puede darse la apertura de crédito sin cuenta corriente. Entonces, la apertura de crédito de manera simple quiere decir que no se da en cuenta corriente. Ahora, cuando se manifiesta la apertura de crédito con cuenta corriente, se debe establecer así, de manera expresa, que es un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Entonces, el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, pues significa que el acreditado en este caso, ellos son cuentacorrentistas, se llaman ellos, ¿verdad? El acreditante y el acreditado, ¿verdad? Cuentacorrentistas porque se está dando la apertura de crédito en cuenta corriente. Entonces encontramos que significa que el acreditado, ¿verdad? Puede mediante retiros sucesivos, o sea, el cuentacorrentista acreditado, puede mediante retiros sucesivos o entregas o transferencias variar el monto de disponibilidad en ese contrato de apertura de crédito. ¿Por qué la apertura de crédito puede ser en cuenta corriente? Porque el acreditado va a ser, va a recibir cantidades consecutivas en una cuenta y van a estar liquidando pasado determinado, va a estar recibiendo entregas, es decir, depósitos en su cuenta de apertura de crédito y la cuenta corriente lo que significa es que van a ir liquidando, ¿verdad? Van a ir fijando, ¿verdad? Fechas para la liquidación y obviamente el acreditado puede hacer esas remesas antes de la liquidación. Entonces las va a recibir el acreditante y las puede depositar también el acreditado como abonos en cuenta, de manera tal que antes de la fecha fijada para la liquidación, pues obviamente van a hacer las cuentas en la liquidación y se sabrá en esa apertura de crédito en cuenta corriente cuánto depositó el acreditante y cuánto depositó el acreditado.
y finalmente hacer la sumatoria para sacar luego en la resta esa diferencia. Sumatoria de depósitos del acreditante y sumatoria de depósitos del acreditado como abonos en cuenta. Entonces, de los depósitos totales del acreditante, se va a restar los depósitos parciales del acreditado, ¿verdad? Que van a dar una totalidad, y la diferencia entre esos depósitos en cuenta corriente del acreditado al acreditante, que se le restan a todo lo que le dio el depositante o acreditante al acreditado, pues finalmente va a dar como consecuencia una diferencia. Y puede ser que ya no deba nada el acreditado porque ya le pagó al acreditante, porque el reembolso puede ser parcial o puede ser total, que lo realice el acreditado. Y finalmente, mientras el contrato no concluya, hay derecho de disponibilidad en la forma que está pactada en el contrato de ese saldo que resulte a favor, por ejemplo, del acreditado, o que si no es que resulta a favor del acreditado, entonces va a encontrar que todavía tiene un adeudo el acreditante, el acreditado al acreditante, pero en tanto no se dé por concluida la apertura de crédito, pues el acreditado tiene disponibilidad, si ahí hay fondos, si ahí hay capital depositado, para disponer de él antes de la conclusión del contrato. O por el otro lado, si hay esa disponibilidad y no las usa el acreditado, entonces el acreditante pues obviamente va a tomarlas como reembolso de ese crédito, ¿verdad? La ventaja de la apertura a crédito en cuenta corriente es que el acreditado puede disponer con mayor facilidad y con mayor flexibilidad del crédito que se le ha abierto por parte del acreditante, ya que está en la posibilidad y en el derecho de efectuar depósitos parciales, es decir, restituciones parciales, y llegar a pagar su crédito o alcanzar de nuevo la suma puesta a su disposición. Es decir, que hasta la extinción del contrato, antes de eso, él puede disponer de todo lo que se le sea depositado en esa apertura de crédito por parte del acreditante. Y hasta ahí se va a hacer la liquidación en la extinción del contrato para que determinen acreditante y acreditado cómo se le va a hacer efectivo el pago de la parte que hace falta que el deudor le pague al acreedor, hablando de acreditado y acreditante, o por el otro lado, que ese saldo insoluto, digamos, de la cuenta corriente, pues la negocien ellos para dar por concluido el contrato de apertura de crédito. Cuando se concluye el contrato de apertura de crédito, significa que el acreditado ya hizo efectivo en pagos parciales o pago total la totalidad del crédito que se abrió a favor del deudor. O por el otro lado, ya se cumplió por parte del deudor de depositar cantidades parciales que suman la totalidad o la sumatoria total en un solo pago de el crédito que le fue otorgado. En eso consiste la apertura de crédito. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciada, disculpe, ¿qué efectos legales o repercusiones se tiene cuando hay incumplimiento del contrato de crédito en el caso de que no se cumplan las obligaciones previas y posteriores? Gracias. Está establecido, Ervin, está establecido en el contrato
cuáles son los efectos posteriores que va a producir el contrato en caso de incumplimiento. Y conforme a lo pactado en el contrato de apertura de crédito, así va a proceder el acreditante, si fuera él que el deudor el que no cumplió, o si fuera el acreditante que no cumplió, igualmente deberá ser responsable frente al acreditado porque ya se había comprometido a cumplir obligaciones en nombre de este o a poner a su disposición una cantidad de capital determinado previamente en el contrato. Entonces, ambos elementos personales van a proceder de acuerdo a las cláusulas del contrato. Ok, gracias, licenciada. Para servirle siempre. ¿Alguien más? Ya no tenemos. Bueno. Entonces, dejamos hasta aquí la apertura de crédito. Por favor, necesitamos que para la próxima clase lean la ley de factoraje y descuento. Vamos a estar trabajando el contrato de descuento y a lo mejor sacamos de una vez el factoraje también. Y la cuenta corriente. La cuenta corriente, de hecho, la estamos viendo con la apertura de crédito porque se trata de lo mismo. Entonces, solo un poquito más amplio. Entonces, para el próximo día vamos a estar trabajando el contrato de factoraje y descuento y la cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, ¿eso ya lo trabajaron ustedes? Sí, pero el descuento tiene una ley especial, la ley de factoraje de descuento. Entonces, necesitamos que ustedes lean esa ley porque vamos a trabajarla en la siguiente clase, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya creo que se deben ir a notariado, ¿verdad? Internacional público. Ah, internacional público, 2. ¿Quién les da? Irmita Borrayo. Ah, la licenciada Borrayo. Va. Que tengan buena noche y que aprendan mucho de internacional. Gracias, licenciada. Buenas noches para todos. Gracias, Liz. Feliz noche. Igualmente para ustedes y que descansen un poquito.